Bueno, la discapacidad cognitiva dentro del panorama de la discapacidad en Colombia. Yo creo que ese es un tema bien complejo, porque creo que definitivamente la discapacidad con el cambio de enfoque de lo biológico, de lo médico a lo social, ha tenido como un nuevo auge y una nueva manera de proyectarse que ha permitido como el acceso a oportunidades que antes no había a nivel educativo, laboral, pero sobre todo esto vale para la discapacidad física. Pienso yo que ha sido un gran avance en lo que refiere a discapacidad física y sensorial. Siento yo que en lo que refiere a discapacidad cognitiva y en la psicosocial, que está altamente emparentada con la cognitiva, hablo de chicos con condiciones como síndrome de Down, autismo, tristemente la realidad es como muy distinta a la que se ve con discapacidad física y sensorial. Yo creo que hay unos derechos que han sido ganados, unas oportunidades, unos accesos que han sido ganados y reivindicados, pero creo que aún la lucha en torno a los derechos de las personas con discapacidad cognitiva y psicosocial emparentada con la cognitiva están todavía muy vulnerados. Pienso yo de hecho que incluso cuando se habla de poblaciones a nivel cognitivo y psicosocial, se dejan por fuera muchos de los casos límite que son de la mayoría que quizás aún no nos gusta que sean visibilizados. Por ejemplo, yo pienso que cuando hablan las personas desde la discapacidad psicosocial, las personas con un trastorno afectivo bipolar o con un trastorno obsesivo compulsivo, con esquizofrenia, por lo general están hablando aquellos que ya han tenido algunas barreras de acceso mayores que otros. Muchas veces estas personas tampoco revelan el sentir ni el ser de personas, por ejemplo, que desde su nacimiento han sido coartadas de su libertad y de la posibilidad de una vida digna siendo institucionalizados, como fue el caso de muchos chicos con autismo o con déficit cognitivo, que uno puede encontrar fácilmente hoy siendo ya adultos en las clínicas psiquiátricas de Bogotá y de Colombia. Pienso que hay mucha invisibilización todavía en lo que respecta a la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad cognitiva y psicosocial. Pienso que muchas veces cuando hablamos de discapacidad la gente todavía presume que discapacidad se refiere a lo que se ve, a la discapacidad física o sensorial. Pienso que todavía incluso dentro de la misma diversidad nos es difícil reconocernos como diversidad o que seamos reconocidos como diversidad. Quizás porque muchas veces no, dentro de estas discapacidades hay personas que no pueden expresar su sentir y no se les ha dado los mecanismos para hacerlo. Recuerdo incluso en un monitoreo que se hizo con una ONG aquí de Colombia que trabaja con discapacidad psicosocial. Recuerdo que yo estuve en las capacitaciones, recuerdo que una de mis grandes preguntas era por qué dentro de los cuestionarios que se hacía o la manera como se iba a llevar el monitoreo, no había ningún ajuste razonable para personas con una condición del espectro autista o con un déficit cognitivo severo. O sea, te pedían como relata cómo te has sentido vulnerado en los últimos 5 años de tu vida de acuerdo a los derechos que tú tienes, cómo este país. Tú le haces esa pregunta a una persona con autismo, quizás algunos dentro del perfil del autismo, otros dentro del perfil del síndrome de Down, porque son todo un abanico, y no te va a poder dar respuesta a esa pregunta. Y como tal queda entonces invisibilizado dentro del mecanismo que se tiene para saber cómo está la vulneración de derechos. Tampoco los cuidadores muchas veces somos o podemos ser del todo el reflejo de las vivencias de vulneraciones. Quizás muchas veces podemos dar fe de las vulneraciones que hemos vivido con nuestros hijos o nuestros familiares. Sin embargo, hay personas que por su misma discapacidad quedan totalmente enmudecidas, invisibilizadas dentro de la discapacidad. Pienso que en torno a la discapacidad cognitiva y psicosocial nos falta mucho por recorrer. En torno a educación, acceso a educación, todavía estamos pidiendo prueba de inteligencia, de coeficiente intelectual para poder ingresar a un colegio. Todavía se requieren muchas cosas que muchas personas con discapacidad cognitiva
no cumplirían con estos requisitos. Todavía falta hacer los ajustes razonables a nivel de educación, a nivel laboral, a nivel incluso de familia, de cómo respetarlos y no violentarlos pretendiendo normalizarlos, a nivel incluso de, no sé, de los libros y todo, cómo podemos hacerle accesible a una población que tiene de base un déficit o tiene una manera alternativa de procesar la información, una velocidad distinta. Personas muchas veces no verbales o verbales no comunicativas o verbales sin un gran repertorio por su misma condición cognitiva para poder desarrollarse en un medio que no ponga los ajustes para que ellos lo puedan hacer. Yo pienso que el balance en torno a la discapacidad cognitiva sigue siendo precario. Pienso que es un gran logro que ya personas con, como hemos visto, chicos o personas con síndrome de Down puedan dar su opinión, hablar al respecto de sus experiencias en torno a la inclusión académica, inclusión social, laboral. Pienso también que hay muchas personas, por ejemplo, con autismo de alto funcionamiento, que tienen esta experiencia y pueden expresarla y pues es satisfactorio saber que ya se está dando cabida. Sin embargo, pienso que las poblaciones más vulnerables y comprometidas dentro de la discapacidad cognitiva siguen totalmente invisibilizadas y enmudecidas ante el sistema.